Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarles hoy. Tiempo de estudio bíblico, la Biblia y solo la Biblia. Quiero agradecerles por acompañarnos todo este tiempo, agradecer por sus oraciones y agradecer también porque ustedes envían este link a otras personas que de hecho requieren escuchar la palabra de Dios. Siempre oro al Señor para que los bendiga, para que les dé la gracia y la sabiduría para enfrentar todas las adversidades y todas las situaciones que tenemos que vivir en nuestra vida diaria. Hoy vengo para compartir con ustedes un tema que tiene que ver cómo resistir y superar las crisis, cómo resistir y superar las crisis. Pero quiero tomar un texto de la Biblia muy interesante que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Si usted tiene una Biblia a la mano, sería muy bueno que la pudiera seguir el estudio conmigo, pero si no la tiene igual, nosotros vamos a tener los textos bíblicos allí en el monitor. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Oiga esto. No se sorprendan de la prueba que les ha venido, como si esto fuera una cosa extraña, lo que les está aconteciendo. No sé si se han dado cuenta que cuando tenemos problemas y nos enfocamos en ellos, pareciera que se vuelven mucho más grandes e intensos. De hecho, si no controlamos nuestras emociones en estas situaciones, nuestra mente intentará llevar esos problemas a mayores proporciones. Es por eso que es tan importante decidir previamente, es decir, aprender antes de enfrentar todas esas circunstancias y esas dificultades y esas crisis, cómo vamos a responder a situaciones tan negativas. Y el apóstol Pedro está diciendo aquí, no se sorprendan de la dificultad que tienen. No se sorprendan de la prueba que les ha sobrevenido. Porque es que esto no es extraño. Esto no es extraño. Todos los seres humanos tenemos que enfrentar crisis. Todos los seres humanos tenemos que enfrentar dificultades. Ese es nuestro diario vivir, salir a veces de una y llegar a la otra y a veces tener dos o tres situaciones difíciles al mismo tiempo. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, que es lo que estudiamos acá, nos da nos da luz, nos da guía acerca de cómo tenemos que enfrentar estas adversidades. Usted me preguntará, ¿cuál será la primera? El primer asunto que la Biblia enseña en cómo enfrentar la adversidad y la dificultad está precisamente en lo que escribe el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 2 y 3. Escuchen lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Observen que lo que el escritor de la epístola está diciendo está muy claro para nosotros. Dice que puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz de hecho siempre significó muerte. Yo recuerdo a mi profesor de biología que alguna vez a uno de mis compañeros le dio una respuesta equivocada y luego me preguntó a mí algo que tenía que ver con Dios. Y como él era un profesor de izquierda que no reconocía a Dios, él decía que era ateo, entonces aquel día que yo le respondí algo sobre Dios, entonces me hizo así, trejos, cruz, que significa muerte. Es decir, él me estaba diciendo de entrada que iba a ser como cargar una cruz a mi clase durante el semestre que iba a estudiar.
Es decir, para hablarme que iba a ser muy difícil y que muy seguramente yo ya había perdido mi materia. El texto está hablando acerca de esto. Está hablando acerca del sufrimiento. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, que la cruz es un lugar de sufrimiento. Y entonces, cuando el escritor de la Epístola a los Hebreos habla acerca de esto, lo que nos está diciendo es, en medio de la dificultad, en medio de la cruz de la prueba, en medio de la cruz de la crisis, de la dificultad familiar, de la dificultad económica, de los sinsabores de la vida, lo que tienes que hacer es poner tus ojos en Jesús, poner tus ojos en Dios, poner tus ojos en Jesús y no en tu problema. Porque definitivamente el texto está diciendo que Jesús es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe puesta en el Señor hará que nuestro problema o dificultad aparezcan pequeños e insignificantes. Pero cuando nos centramos en el problema, como estaba diciendo en la introducción, cuando nos centramos en el problema, cuando nuestra mente se centra en la dificultad, entonces la hacemos mucho más grande, mucho más complicada. Se vuelve más difícil enfrentar esta circunstancia. Por eso, la primera recomendación de Dios en la Biblia es sencillamente que pongamos nuestros ojos en Dios. Acuérdense y no olviden nunca esto. El Señor Jesús en San Mateo capítulo 11, versículo 28, nos hace un llamado y nos hace una oferta en medio de la adversidad y la dificultad. Escuchen lo que dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuchen. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, ofrece descanso para nosotros en la adversidad, en la dificultad. Pero vayamos un poco más allá. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús y vemos las tribulaciones y persecuciones que Él sufrió, dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que cuando ponemos nuestros ojos en la dificultad, en la crisis, en el problema y apartamos nuestros ojos de Jesús, estamos olvidando de las persecuciones que Él sufrió. Ustedes lo saben como yo. Perseguido por sus amigos, vendido por sus discípulos, perseguido por el Imperio Romano. Los judíos le perseguían también. Y sin embargo, nunca perdió la fe. Nunca perdió la esperanza. Él es nuestro modelo de fe, de permanencia en medio de las dificultades. Lo escuchan decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una versión que dice, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Ah? Ahí está claro. Y por eso el versículo dice, pongan los ojos en Jesús para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque cuando centramos nuestros ojos en la dificultad, en el problema, en la angustia, nos cansamos. Llega un momento en que decimos, ya no puedo más. Y desmayamos y tiramos atrás. Pero si ponemos los ojos en Jesús, si ponemos los ojos en Dios y entendemos lo que dice su palabra, esto, por el contrario, cuando lo vemos a Él, entonces dice, nos estimula a nosotros a avanzar. Concluyamos aquí. Nuestro primer punto dice, mantengamos nuestros ojos puestos en Dios. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Porque cuando los ponemos en Él, entonces Él es nuestro ánimo, es nuestro ejemplo para avanzar. Eso es lo que debemos hacer. Centrar nuestros ojos en Dios. Cuando Pablo escribe la epístola a la iglesia de Colosas, a los colosenses, en el capítulo 3, escuchen lo que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pastor, pero es que sí, claro, yo entiendo. Yo también he atravesado crisis y dificultades, pero mis ojos han estado puestos en Dios y no
en la dificultad o en la persona que genera la dificultad. Vamos al segundo asunto. Entonces usted ya tiene claro que en medio de la crisis y en medio de la dificultad, usted podrá resistir y podrá superar su crisis si usted mantiene sus ojos puestos en Dios. Nuestro segundo asunto es orar al Señor y pedirle que te ayude. A veces nos cegamos, se nos olvida hasta Dios. Se nos olvida hasta Dios. Hacemos todo lo posible nosotros desde la perspectiva humana y corremos y luchamos, pero tenemos ayuda. Escuchen lo que dice el salmista en el libro de los Salmos, David orando al Señor. Escuchen lo que le dice. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Escuchen la oración de este hombre. Señor, miren cómo se los voy a parafrasear. Señor, estoy atravesando una tremenda crisis. Te ruego que afirmes mis pasos para que mis pies no resbalen. Y continúa diciendo en el versículo 6, yo te he invocado porque yo sé que tú me oirás. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Eso es lo que dice. Nuestro segundo asunto es, ora al Señor y pide ayuda. Esa es una plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Cuando usted lee el título del Salmo, dice plegaria pidiendo protección contra los que me oprimen o contra los opresores. De ahí que el Salmo 56:3, que me ha servido mucho a mí, porque es la oración de confianza. David le dice a Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día. Mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y entonces él dice, en el día que yo temo, yo en ti confío. Orar es tan importante. Orar es hablar con Dios. Orar es contarle a Dios lo que me está pasando. Hablarle escuetamente. Yo he tenido que orar diciendo, Señor, perdóname, pero te voy a decir, estoy muy bravo. Tengo mucha rabia. Yo no entiendo cómo es que tratando de hacer el bien, una persona me devuelva mal. Ayúdame. Y de esa manera he tenido que orar. Y él le dice a Dios, en el día en que yo temo, yo en ti confío. Y me gusta mucho el versículo 3 del Salmo 56. ¿Por qué creen ustedes que David pedía ayuda al Señor? ¿Saben por qué? El versículo 3 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Él tenía la experiencia de orar y de recibir respuestas de Dios. Y el Señor Jesús dijo, clama, la Biblia dice claramente, clama a mí y yo te responderé. Pero el Señor Jesús dijo, el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que tu dificultad, que tu crisis matrimonial, que tu crisis financiera no te cierre los ojos para quitar tu mirada del Señor. Que tu crisis, que tu dificultad familiar, personal, financiera, relacional, no te haga olvidar que tienes un ayudador, que tienes alguien con quien puedes hablar, que tienes a alguien que te escucha, que tienes a alguien que además de que te escucha te responde. No olvides este texto. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. El evangelista San Lucas, hablando del Señor, nos recomienda a nosotros tener una vida de oración todo el tiempo. San Lucas, capítulo 21, versículo 36, Ángelo va a leer, escuchen lo que dice.
Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Escuchen eso. La recomendación es velar y orar en todo tiempo para que el Señor nos libre de esa crisis, de esa dificultad, de eso inesperado. Por eso el texto dice velad y orad en todo tiempo, para que ustedes sean librados. Nuestra oración permanente es: Señor, guárdanos del mal. Señor, guárdanos de la dificultad. Señor, protege nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Que en este momento de dificultad y de adversidad podamos ver tu gloria. Esa es la oración que recomienda San Lucas 21:36. Pero algo más. A veces alguien me ha dicho: pastor, estoy tan cansado, estoy tan agotado. Mujeres y hombres que hablan conmigo dicen: a veces no puedo ni siquiera orar. No olviden que la Biblia recomienda orar los unos por los otros. Y ahí es donde vale el tener una iglesia, una congregación. Nuestra iglesia tiene una urna de peticiones donde las personas vienen y depositan allí en la urna la petición, y nosotros todo el tiempo estamos orando por esas peticiones. El equipo de ministerio, el equipo pastoral, el pastor a nivel, siempre está orando. Porque a veces entendemos que su situación es tan complicada y tan difícil que usted no lo puede hacer. Pero para eso hay una iglesia, para eso hay un cuerpo pastoral, para eso hay un equipo de líderes de apoyo a los creyentes. No tenga temor, tome una hoja y escriba una petición y tráigala a nuestra iglesia. Hay una urna grande de peticiones cerca del altar, usted la deposita allí. Y ahí estamos orando. Santiago dice, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, incluye pedir oración. Alguien que ore por nosotros. Él dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Escuchen eso. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que orar al Señor te va a ayudar. Quiere decir que si tú le pides que te ayude, Él te va a ayudar. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el salmista. Era su experiencia personal. Y Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. De esta manera podrás resistir y superar las crisis que se presentan en la vida diaria. Y por último, vamos a la tercera recomendación. Aferrarse a la palabra de Dios. Aferrarse a la palabra. ¿Qué significa eso? Significa tener en cuenta las promesas hechas por Dios. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 119:80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Oigan eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando él dice sea mi corazón íntegro, está hablando de fidelidad, de fiel. Sea mi corazón fiel a tu palabra, para que no sea yo avergonzado. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. Que tenemos que aprender a depender de las promesas del Señor. Cuando Pedro escribe la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, él habla de muchas, de grandes y de maravillosas promesas. Escuchen lo que dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escuchen eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esas promesas de Dios, tenemos que aferrarnos a ellas. No olviden que la Biblia dice, el profeta Isaías dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Que la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará.
que las palabras de Dios son verdad. Dios no habla por hablar, Dios habla porque va a cumplir, a diferencia de los hombres. Aferrarse a las promesas. He tenido muchas batallas espirituales en las cuales he dicho, Señor, hubiera yo desmayado, como dice el Salmo 27, si no creyere que veré tu bondad, es decir, si no creyere a las promesas que me has hecho. Y si habláramos de las promesas de Dios en la Biblia, podríamos, demorarnos un mes, 2, 3, 4 meses hablando solamente del cumplimiento de esas promesas. Pero tienes que aferrarte a la palabra. No puedes declarar una palabra que no crees. Tienes que creer la palabra para poder declararla. Entonces, si Dios te dijo que te iba a liberar, si Dios dijo que te iba a bendecir, si Dios dijo que te iba a prosperar, en el momento de la adversidad y de la dificultad financiera, no digas me equivoqué. Di, Señor, tu palabra dice que tú me prosperarás. Cuando el dolor del cuerpo, tu enfermedad te tome y más dolor tengas, grita más fuerte. Sé que el Señor es mi sanador, que Él llevó mis dolores y mis enfermedades en la cruz del Calvario. Ahí está verdaderamente entonces el cumplimiento de la promesa. Y déjenme cerrar hoy con este versículo maravilloso de Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia. Miren lo que le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero escuchen, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Decide hoy. Te estoy mostrando a la luz de la Biblia el camino, 3 pasos para resistir y superar las crisis de la vida diaria. Primero, mantén tus ojos en Dios, pon tus ojos en Dios y no en el problema. Segundo, ora a Él y pídele ayuda. Y tercero, aprópiate, aférrate de las promesas, porque las promesas de Dios sí se cumplen, porque la palabra de Dios es verdad. Los bendigo, espero que nos veamos siendo la voluntad del Señor el próximo miércoles. Me alegra compartir estos minutos con ustedes. Bendiciones a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.